tecnológica ha venido afectando mucho esta última década, ya que muchos países se están armando nuclearmente y hay muchas guerras actuales que están vulnerando los derechos humanos y no ponen prioridad a las personas de esos países. Compañero Países Bajos, yo no vengo a exigir también que se haga un alto al fuego, porque yo sé que muchos países están simplemente protegiendo sus intereses, sino lo que yo vengo a proponer aquí es que se haga respeto a ese derecho internacional humanitario, que si se hace en guerra se haga lo más justo posible, que se ataquen solamente militarmente y que intenten dejar fuera a los inocentes, a los niños y a las personas de bajos recursos sin intentar afectar todo eso, que sea una guerra que no dañe a las personas inocentes. No como se está haciendo en algunas otras guerras, no como la de Rusia, sino como la de Gaza y la de Israel. Los ciudadanos quedan excluidos de estos cuando se están atacando con misiles y explosivos que son de gran masa y potencia. ¿Usted cómo cree que esas personas pueden quedar fuera del fuego? ¿Listo, Ricardo? ¿Comprendiste la pregunta? Sí, compañero. Bueno, le respondo a mi compañero de Países Bajos que básicamente que se ataquen militarmente, que no bombardeen ciudades sin que allá hayan bases militares, que cuando se invadan, pues o sea, que ataquen mayormente las bases militares, no ciudades donde haya mucha población inocente, que cuando invadan los soldados no maten inocentes ni violen a las mujeres como se había venido haciendo en muchas guerras anteriores, y que ya con esto que pasó de la Guerra Fría, que le baje mucho la intensidad, de bajar la escala nuclear, que eso nos afecta no solamente a los países que están en guerra, sino a todo el mundo, porque una mala bomba nuclear nos puede dejar a todos mal. Multilaterales a ciudadanos civiles inocentes ante la guerra. Pues a mí no me quedó claro como tal la respuesta que le hice al delegado de Países Bajos, porque sin embargo al estar en guerra, ¿cómo usted pretende que no haya civiles muertos si están habiendo guerras militares? ¿Comprendiste la pregunta? Sí. Bueno, pues hablando desde un punto de Colombia, que Colombia ha sufrido muchas guerras internas, yo sé que es muy difícil que hayan evitar los daños colaterales, pero lo que sí se pueden evitar a la mayor medida y se pueden respetar los países que están en guerra, lo mejor es que lo hagan, que simplemente intenten conquistar el territorio, defender sus intereses sin hacerle daño a las personas inocentes, porque eso es lo que intentan proteger los derechos humanitarios. No pueden ir simplemente a invadir una ciudad y porque son civiles del otro país ir a matarlos. No, la idea es que se respete a esas personas y no se les haga el daño si no hay necesidad. Daños colaterales siempre van a haber, pero siempre se van a poder intentar evitar, y eso es lo que yo estoy intentando dar claro. ¿A quién? Debido a que el que acabó de hablar fue Rusia, no le puedes hacer una pregunta a Colombia. Tienes que esperar a que él hable para poder hacer la Rusia. A Rusia, delegado, ¿estás abierto a otro punto de información? Listo, delegados, pónganse de pie los dos, pero recuerden, cortos y concisos, sin preámbulo, solo la pregunta y la respuesta también. ¿Cómo considera usted que puede ser una mayor potencia a los otros países teniendo recursos nucleares, si teniendo en cuenta que si usan estos puede acabar literal con todo el planeta y la guerra sería algo estúpido respecto a la muerte de casi toda la población mundial, porque eso afectaría tanto los ecosistemas como la capa de ozono, y prácticamente sería algo parecido a un apocalipsis, porque sería casi inhabitable la Tierra? Delegado, ¿comprendió la pregunta? Sí. Rusia nunca ha atacado con bombas nucleares a ningún ser humano. Le recuerdo que quien usó las bombas nucleares fue Estados Unidos, y es el único país que ha usado armas de destrucción letal contra civiles. Entonces, desde la posición rusa podemos afirmar que nosotros como delegación rusa lo único que hemos hecho es, a pesar de que tenemos armas nucleares, hemos reservado ese derecho para nosotros como una nación poderosa para salvaguardar la seguridad del mundo. En algo que no simplemente basta con tener armas nucleares y utilizarlas contra personas o contra países, sino también se trata de respetar lo que ya dijo Jamaica, respetar el medio ambiente
y respetar el planeta, porque sin él también eso le hace un daño a la humanidad. Entonces básicamente las pruebas que se hacen, así no sean para humanos, así no sean para tirarle a países, eso les afecta mucho, nos afecta mucho a todos porque le hace daño al planeta. Porque les recuerdo que Rusia es el país que ha estallado la mayor bomba nuclear, y eso pudo haber traído daños incorregibles al planeta Tierra por la radiación. Quiero hacer una pregunta abierta, cualquiera que se inspire a responder, que cómo piensan hacer bajar las muertes humanitarias y poder llegar a una cooperación si ninguno de los países está abierto a hablar o hacer diálogo frente a esas situaciones de guerra que se están viviendo. Los países no están abiertos a puntos de interés para hablar sobre los temas de guerras y el dialogar para llegar a un acuerdo. Yo realmente, como delegado de China, siento que de alguna forma se tiene que llegar a una solución sin llegar al punto extremo de militarizar todo. Hay que recordar que hay asuntos internos que pues solamente son internos, y que hay asuntos mundiales que deberían de ser tratados de alguna forma. Depende de cómo se dé. Por ejemplo, si nos vamos a un punto muy extremo, si vamos a la guerra entre Rusia y Ucrania, sabiendo que Estados Unidos se metía ahí, la verdad es que deberíamos de hablar individualmente con cada país para ver si se puede llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista de la delegación rusa, me parece a mí que naciones soberanas que se encuentran presentes en esta sala no necesariamente han intervenido en esa problemática, por lo cual no los podemos responsabilizar del problema en sí, ya que este problema es más como de las potencias mundiales y de países que no respetan la soberanía de otros tantos países. ¿Qué culpa tienen países de Oceanía, países de África, que no son culpables de este ámbito, cuando todos sabemos que la culpa es de los Estados Unidos, de la Unión Europea y las otras potencias mundiales que no respetan la soberanía de la nación? Desde el punto del derecho internacional humanitario, ¿considera usted que puede implementar acciones en su guerra contra Ucrania que no afecten la estabilidad y los derechos internacionales humanitarios de las personas del país de Rusia? Termina la pregunta. Como delegación de Jamaica, considero que es muy poquito hablar de su parte, mientras que millones de personas en el país de Ucrania se ven desplazados y millones muertos por simples ataques de interés territorial de los países de su país. Delegado, ¿entendió la pregunta? No hizo ninguna pregunta. Eso es totalmente cierto, delegado, por favor. Diga la pregunta literal, solamente. ¿Cómo considera usted que puede evitar violar los derechos internacionales humanitarios? Con eso empezó la pregunta. Delegado, ¿comprendió la pregunta? Sí, Bueno, me parece a mí, a la delegación rusa, que todo ese tema de pérdidas de vidas inocentes en Ucrania es culpa de su presidente Zelensky, el cual llevó a Ucrania a ese gran problema, impidiendo la salida de todos los hombres entre 18 y 57 años, mandándolos a la guerra a morir. Cuando sabemos que esta guerra simplemente es una guerra inútil, que simplemente acaba con grandes vidas de su pueblo y no lo lleva a ningún lado. Delegado, ¿puedo decir su respuesta? Usted sí acaba de decir que su guerra contra Ucrania es inútil. ¿Qué pretende usted entonces seguir matando a los ucranianos inocentemente si usted sabe que es una guerra inútil? Delegado, ¿comprendió la pregunta? Sí. Proceda a responder. Es el gobierno ucraniano quien ha metido a los mismos ciudadanos ucranianos en esta guerra. Rusia está dispuesta a negociar siempre y cuando se cumplan con nuestros requisitos para abrir la negociación. En ningún momento Rusia ha querido acabar con el gobierno de Ucrania, simplemente lo único que pedimos es que le cumpla con nuestros requisitos mínimos para tener la paz. Listo, delegado.